Corbata bien, Sí. la barba bien. Vamos arriba. En el comentario hoy les comento de varias cosas. Les comento del tema que está en la palestra, que es de este cirujano que han ultimado en Santiago, que está conectado al ataque donde casi nos matan a David Ortiz, señores. También les vamos a hablar de otras cosas que van conectadas a esa. Él lloró cuando supuestamente le secuestraron a la niña, como lloró Andrés Bautista en su discurso frente a jueces, porque se le privaba de la libertad de manera flagrante, de manera abusiva, pero de la misma forma como eso fue parte de un entramado para hacer que se callen los Estados Unidos y que nos dejen tranquilos cuando había el escándalo del caso de Brecht, pero también el país, nuestro sistema político se vio afectado con decisiones que se tomaron para hacer que un gobierno permanezca cuando no había forma de hacerlo. Señores, tenemos que insistir, tenemos un tema en la palestra que es importante y recurre en toda la comunicación nacional. El tema de esta persona que había sido supuestamente quien orquestó ese ataque donde David Ortiz fue víctima, también con un comunicador dominicano. Este caso nos causa mucha perspicacia porque la persona que supuestamente es quien orquestó ese plan es a quien ultimaron, al famoso cirujano. Lo ultimaron en Santiago y supuestamente por una deuda de unos 40,000 pesos que se había comprometido alguien con él para pagarlo o él para pagarle a alguien más. Los videos que él pone en las redes sociales son videos que son sin duda alguna conductas de una gente con un problema psiquiátrico. Una psicopatía es lo que se denomina eso. Lo que este muchacho ha puesto en las redes sociales, los videos que se han hecho virales, de él cometiendo actos delictivos, criminales y haciendo celebración de ellos y una especie de burla, una especie de celebración por los actos que comete. Nuestra sociedad tiene que tener mucho control y cuidado de los perfiles que se permite que se desarrollen en ella. Nosotros tenemos afluencia norteamericana de delincuentes que vienen. Este chico también se presume, y hay informaciones tal vez no tan oficiales, de que es un chico que tenía entrada y salida de Estados Unidos, que cometía crímenes allá y también aquí. De hecho, fue también sometido, según las informaciones que tenemos, fue sometido internacionalmente. En el país, el más reciente sometimiento que tuvo es algo que pasó temprano en esos días. Eso recién pasó en República Dominicana. Él está sometido por varios crímenes que recién se cometieron. El vehículo donde fue muerto este famoso cirujano, que es un vehículo Kia que supuestamente se había robado, es tal vez lo que tenga que ver con esta persecución que se le estaba haciendo. Nosotros comentamos anteriormente de que la policía, las instituciones que tienen que ver con el orden dominicano han demostrado su incapacidad para perseguir la delincuencia y este tipo de delincuentes que son extremadamente peligrosos y que tienen un descaro y una desfachatez y una frialdad contra la vida humana, que celebran, es una cultura total que celebra. En uno de los videos se ve cómo él celebra cada vez que comete una de sus hazañas criminales. También, ¿qué pasa? Este mundo es una cultura completa donde el crimen prevalece, donde esos tatuajes que él tiene en la frente que son de con reconocidas bandas criminales internacionalmente, del aspecto físico, de cómo se comporta, de la música que escucha, de que estamos coronados, de que hicimos aquello, de que hicimos esto y de que vamos a hacer un desacato por aquí. Es parte de una cultura que está ocurriendo justo ahora. Nosotros como sociedad tenemos la responsabilidad de entender el trayecto de este movimiento que está pasando. No queremos meter y culpar a los justos por pecadores. Debemos entender que hay un movimiento que tiene que ver con urbanidad, con conseguir dinero, con ser respetado, con tener un estigma de poder y de criminalidad porque yo soy el fuerte, porque yo soy el que hago las cosas mejor, porque no te metas, porque yo te hago esto, porque te hago lo otro. De hecho, es un área muy delicada y que nosotros vamos a explicar de manera concisa las líneas finas que hay entre una cosa y la otra. Aquí hay una cultura urbana musical que está pasando, que ha sido de mucho provecho para la sociedad dominicana, especialmente para la parte de la sociedad empobrecida y esa línea marginal que tienen las ciudades en nuestro país. Eso hay que apoyarlo, hay que aplaudirlo.
Sin embargo, hay un nivel de criminalidad que surge alrededor de esa nueva cultura que afecta mucho a la sociedad dominicana. El tener nosotros a una figura tan emblemática como David Ortiz siendo víctima de un caso criminal como este es un asunto muy preocupante. Preocupante por dos razones. Primero, es una persona que queremos y que estimamos en República Dominicana, que ha llevado el nombre de República Dominicana a los más altos estratos de la sociedad mundial, de que lo que hizo David, tanto como Pedro Martínez y esos chicos, Manny Ramírez y demás, tiene mucho impacto. Entonces, tener una figura como esa y que en nuestro país se comete un acto delincuencial que atente contra la vida de figuras como esas es un asunto inconcebible e imperdonable. Sea o no verdad de que fue un error lo que pasó con David Ortiz, sea verdad o no de que había un asunto pasional de que tal vez era él el ataque, sea o no que esto haya sido destinado a otra persona, tenemos que tener cuidado porque lo que se recibe, lo que se informa internacionalmente es que nuestro país es un país inseguro. La inseguridad en las naciones es un asunto letal. Si no, pregunten a los países del Medio Oriente, que las inversiones y la economía general se ha caído por un tema de inseguridad porque no hay inversiones internacionales. Nosotros en nuestro país tenemos la capacidad y la bondad de decir, bueno, aquí se puede invertir, y de hecho sí se está invirtiendo en muchos sectores en República Dominicana, pero aún hay lugares que debemos mejorar. Este chico, sus actos delincuenciales que son virales internacionalmente, que hay mucha gente de la comunidad de Nueva York que de hecho comenta nuestros comentarios acerca de cómo estas personas son conocidas y reconocidas en el bajo mundo, eso es preocupante. Nosotros como nación también debemos estar preocupados porque la juventud no sigue esos patrones. Lo que está pasando a nivel mediático de redes sociales, que ya todo el mundo tiene acceso a ellas por los teléfonos, aparatos que funcionan con internet, la gente se conecta, los chicos que están en sus casas ven esos patrones como algo normalizado. La normalidad no es esa, señores. La normalidad no es cometer un crimen y montarse en un carro con una canción celebratoria de que miren, hicimos esto y así es que somos porque somos los fuertes. Eso es un asunto muy delicado por la sociedad que nosotros estamos creando a futuro. Hay un artista urbano y un movimiento urbano que entiendo que son asuntos culturales. La sociedad y cómo la sociedad se comporta, cómo el arte refleja la sociedad, es un asunto que es de una forma directa, proporcional a lo que está pasando en la realidad. La música urbana, los raps y las rimas que salen en la música urbana es básicamente una representación de lo que pasa en los barrios. Hay un grupo, mi sobrino hace mucho esta seña, él pone dos manos así. Cuando él pone esas dos manos así, es supuestamente uno de los urbanos, que tal vez el camarógrafo mío aquí lo conoce, y es supuestamente un símbolo de un grupo de ellos que así se identifican. Es inocente como los adolescentes están haciendo estas señas. Es una seña de una pistola o de otra. Tal vez yo, casi viejo al fin, estoy equivocado, pero el nivel de normalización de la violencia en la sociedad es algo por lo que hay que estar preocupado. Nosotros como nación debemos entender lo que está pasando a nivel social, primero que juzgar lo artístico, que les reitero, como dije al principio, esos chicos urbanos que están de hecho produciendo riquezas, es un asunto que a mí me parece justo porque son chicos marginados que no han recibido la educación, muchos vienen de padres, de hogares uniparentales, no tienen tal vez un padre que esté al lado enseñándoles una cosa o la otra, y son gente que han buscado la manera de sobrevivir. Ahora, hay que buscar la manera de que una sociedad se sane para que el arte que tengamos más o menos se purifique, porque no podemos exigirle a los urbanos que hagan arte bonito si sus vivencias son feas. Que hablen de paz cuando han vivido violencia. Eso es un asunto importante que ahorita me hacen, Osvaldo, los urbanos una caravana apoyándome. Pero no es la realidad, señores. Nosotros tenemos que purificar la sociedad y lo que está pasando a nivel social, a nivel de justicia, de policía, de criminalidad, para poder ver un resultado en lo artístico. Pero aparte de esto, lo que pasa con los jóvenes que ven este tipo de crimen y se normaliza, hay muchos de ellos que están aspirando a ser criminal de alto rango. Hay una película
que siempre la recuerdo cuando hablo de este tipo de cosas. Es la película The Goodfellas de Scorsese. Y ustedes dirán, este hombre siempre mete cine en las cosas. Es porque tenemos una pasión por eso. Scorsese, en Goodfellas, las primeras líneas de esa película, una de las primeras líneas es cuando uno de los personajes dice, desde que era un niño siempre quise ser un criminal, un gángster, cómo se vestían, los zapatos y esto y lo otro. De la misma forma tiene este famoso cirujano unos atuendos, una forma, una manera de expresarse, de verse, los tatuajes que tiene en la cara y en su cuerpo y sobre todo su demeanor, cómo él se comporta, que es un asunto de cierta forma psicótico. Esos videos que vemos en las redes donde él aparece siendo un tipo frío, calculador, que comete actos criminales barbáricos y sale a celebrar lo que ha hecho, pero que en otro video sale llorando porque tiene supuestamente a su hija secuestrada. Y esos actos de ambivalencia y de discordancia psicológica hay que evaluar. En otras ocasiones hemos hablado también de cómo como nación debemos nosotros hacer un esfuerzo para evaluar los perfiles de personas que se van creando en nuestra sociedad. Los perfiles sociales son importantes, señores. Son importantes porque es lo que define la ruta en que una persona puede desarrollarse. Hay gente que no tienen formación académica, por ejemplo, que son iracundos, que son, aquí popularmente le dicen de mecha corta, que de ahora para ahorita se ponen violentos o que tienen una disciplina o una adicción a sustancias prohibidas, alcohol, a drogas y eso va creando una conducta social. Esa conducta social va convirtiéndose, haciendo la personalidad de esa gente. Y esa gente se convierte, puede ser un posible cirujano, puede ser un posible abusador, puede ser un posible, lo que tú quieras decir. Pero hay que observar eso. Entonces, en las instituciones, otro tema que aparte de cine, que siempre meto en mis comentarios, es el tema educación. Nuestra sociedad, nuestro sistema educativo tiene que empezar a evaluar perfiles. No es solo que te vamos a enseñar las 4 materias básicas, es que desde la juventud hay que empezar a evaluar perfiles. Nosotros entrevistamos a una persona recientemente que hablaba que al no tener padre ni figura paterna que le guíe, desde niño empezó a hacer lo que instintivamente podía hacer. Se puso violento y ya cada lugar que iba con agresividades y actos violentos, hasta que la ruta de su vida ha sido tortuosa, con cárceles, con extraditaciones y con muchas cosas más, basado en la formación que no tuvo. La juventud, los niños, los estudiantes, hay que hacer la forma de que se evalúe psiquiátricamente a los estudiantes, de que en nuestro país los sistemas de seguros de salud incluyan y se entienda que es importante el sistema cerebral de la gente, lo psiquiátrico, lo psicológico es importante tanto como lo teórico como lo intelectual. Entonces es importante que nosotros como sociedad nos revisemos porque hay que evitar que se nos llene la sociedad de muchachos como este cirujano que está o estuvo haciendo daños y por poco, señores, por poco lo que ese atentado pudo haber logrado fue llevarse a una de las figuras más importantes del deporte nacional en los últimos tiempos. Gracias a Dios no fue así, pero pudo haber sido. Y sobre todo el desmadre internacional que eso hubiese significado para nuestro país, para nuestro deporte. Eso es esta parte del comentario que tiene que ver con las lágrimas de ese psicópata que aunque celebra cuando mata, cuando le secuestran a su hija, llora. Y hablando de llorar y de tener ojos con lágrimas, hay un caso también que nos llama poderosamente la atención y son las lágrimas en los ojos del ex senador Andrés Bautista. Esto parece un salto del cielo a la tierra, pero la humanidad no tiene distinción. Esto es un delincuente que recién mataron, que lloraba por su hija secuestrada. Y este es un ex senador que guarda prisión por cuestiones que según él no tienen sentido. Lo que está pasando con Andrés Bautista es lo siguiente. Él dio unas declaraciones en su último discurso ante jueces y dice que no entiende por qué él está en prisión y por qué le hicieron ese daño tan garrafal. Y dice cómo es que tanto Jean Alain ni Danilo nunca les interesó combatir la corrupción y de cómo hicieron un apaviento para que la comunidad internacional
se esté tranquila, para que los gobiernos de los países poderosos, especialmente Estados Unidos, se estén tranquilos. Esto se parece al tema anterior del que les hablé. Aquí vino a hacerse algo por esto porque vino la DEA, el FBI, a velar por los intereses de un chico que hizo grandes cosas por los Medias Rojas de Boston, en Massachusetts. Porque David Ortiz es una leyenda internacional, especialmente en Boston, en Estados Unidos. Y en este país se puso su vida en riesgo. En este caso de Andrés Bautista, se metió a muchísima gente presa con la película que hizo Jan Alain de Odebrecht, filmada hasta con drones, para que Estados Unidos vea y sienta de que se estaba actuando aquí con justicia. La verdad es que nada podía estar más lejos. Lo que pasó con estos apresamientos está a la vista. Andrés Bautista lo que dice es que es un acto de perversidad lo que se ha cometido en contra de él. Habla de su familia, de sus hijos y de cómo su vida se ha desgraciado. Esto nos deja a nosotros mucho que desear como país. Nuestro país está viviendo un teatro falso donde la corrupción por mucho tiempo permeó toda la sociedad. Al gobierno actual le está costando trabajo desmantelar, desinstalar un sistema corrupto. La corrupción es un asunto muy complicado. Es un asunto de que poder desenmarañar un entramado de corrupción no se le hace fácil a nadie. Entonces, entender de que por la voluntad de uno o de dos hombres un país pueda desmoronarse la independencia de los poderes del Estado, eliminarse la justicia, la objetividad, eliminarse hasta el buen sentido común. Hay decisiones y hubo decisiones en este país que pusieron en riesgo la soberanía nacional. Hubo decisiones que pusieron en riesgo la democracia. Hubo decisiones que pusieron en riesgo sistemas partidarios de nuestro país, que pusieron en riesgo partidos políticos. Aquí hubo un gran deslinde, un gran desastre en el Partido de la Liberación Dominicana por deseos de uno o dos personas. Es importante de que la arrogancia no se nos vaya a la cabeza. Es importante que entendamos. Hay un asunto que yo escuchaba y yo me resistía a creerlo a primera vista. Yo decía, bueno, hay un dicho que dice que cuando la gente se sube al poder se embriaga y se olvida de todo, de hecho de promesas anteriores que ha hecho. Y lo que pasó en el gobierno pasado de nuestro país fue una muestra de aquello, de cómo la gente puede ensordecerse y volverse ciego por estar en el poder, y de cómo tal vez por una venganza personal se destroce, se desmorone todo un sistema partidario. Recientemente, con esta información de Andrés Bautista, es una triste declaración la que él da y se siente sincero. De hecho, las personas con las que he comentado este asunto y que vieron las declaraciones entendieron de que esto era un discurso que venía de un ser humano, no de un político, no de un ex senador, sino de un ser humano cuya vida ha sido destrozada por una jugada política. Por una jugada política no para justificar un pequeño error, sino para justificar un gran entramado de corrupción y para poder aplacar los deseos internacionales de que se haga justicia. Este discurso, declaración de Andrés Bautista llegó a los corazones de mucha gente porque vimos la humanidad detrás de sus palabras. Vimos la humanidad detrás de sus palabras y que en realidad es una injusticia lo que se cometió, independientemente de que en términos tácitos y legales haya culpabilidad o no. El objetivo detrás de ese apreciamiento y muchos otros que también fueron injustos fue algo muy maquiavélico, y así es como se siente. Nuestra república ha visto entonces, en base a lo que les comentaba hace un segundo, de la desintegración de un partido político y de cómo las aspiraciones de personas como Margarita Cedeño de Fernández, o bueno, ahora no sé cómo será que se llame, pero con Margarita Cedeño, ex primera dama, ex vicepresidenta, aún sus aspiraciones se vieron contaminadas con ese desastre político que se logró en el PLD por asuntos muy personales, asuntos muy iracundos y de rabia y de rencor y de venganza, podríamos agregar. Lo que Margarita ha perdido, lo comentaba una colaboradora nuestra en otro programa que hacemos,
es que Margarita perdió una gran oportunidad al ponerse y exponerse de segundona a servirle de candidata vicepresidencial a Gonzalo Castillo, y que ahora ella está saliendo con una nueva propuesta política que nosotros entendemos que es una gran cosa como mujer que se esté presentando a la posición número 1 del país. A unos le parece que es muy temprano, a otros que es muy apresurado, a otros piensan que tal vez ella no tenga la capacidad esta vez de hacerlo, otros piensan que sí, que tal vez sí. Entonces hay muchas cosas que han venido de ese gran esfuerzo que se hizo para entorpecer la justicia, el sistema partidario, las voluntades de los pueblos y querer imponerle al país un famoso Delfín que sin duda alguna demostró que no tenía la capacidad, ni el carisma, ni el talento, ni siquiera el bagaje histórico, la preparación política para poder presentarse como un candidato presidencial. Dentro de todo este comentario extenso que cubre desde este chico el cirujano y la delincuencia y la educación y la formación de los jóvenes en nuestro país, como este gran triste discurso que dio el ex senador Andrés Bautista y como este asunto triste de la partidocracia dominicana y cómo se ha debilitado, en resumidas cuentas, tenemos que tener cuidado en varios sentidos. Primero, en la proliferación de la delincuencia, hay que evitar que se prolifere la delincuencia y de que se promocione aún a nivel audiovisual en redes sociales y en videos virales de gente que están haciendo y cometiendo crímenes y publicando eso y haciendo esto como si es una película. Eso no es película, eso es la vida real. Otra cosa, hay que estar cuidadosos y atentos de que a nuestras escuelas, a nuestros institutos e instituciones formativas no se permee este tipo de delincuencia, pero también hay otra cosa más importante. El gap, la brecha que hay económica en nuestro país tiene que estrecharse. Aquí hay una parte de la sociedad que está viviendo en extrema pobreza y tienen que acudir a delinquir, y hay otra parte de la sociedad que está demasiado bien, como dirían muchos. Entonces, entre una cosa y la otra, lo que se produce por encima de esa capa, de esa capa que rodea a los sitios, a los lugares más empoderados, con más poder adquisitivo, es una sociedad de chicos que quieren delinquir porque sienten una injusticia y una falta de recursos para poder existir. Ahí se prolifera la delincuencia porque es la única formación y la forma que tú tienes de poder existir y persistir solo haciéndolo mal hecho. No debe ser así. Educación y el gobierno dominicano debe proveer oportunidades a nuestros jóvenes para que se formen y para que puedan vivir de manera digna. La otra cosa que hay que vigilar es el tema político y de justicia nacional. La justicia dominicana nunca más debería tomarse para hacer un apaviento político hacia el exterior. Para que Estados Unidos nos deje tranquilos, vamos a meter 13 o 15 o 20 gente presas rápido para que nos dejen tranquilos y poder seguir con nuestro destino. Hay que tener cuidado. La vida de la gente, la libertad de la gente, la privación de la libertad de una gente, como está ahora Andrés Bautista preso llorando ante los jueces, esos son seres humanos y haya culpabilidad o no, la forma es más fuerte que el fondo. Cómo se trata a la gente, cómo se procesa a la gente, cómo se puede utilizar o no a una persona para ser un títere o una pieza de un ajedrez político. Eso hay que tomarlo en cuenta. Y por último, la democracia dominicana depende de una partidocracia, depende de que hayan partidos, de que hayan opciones fuertes para poder nosotros tener opciones. Si se debilita el sistema partidario, el reformista, ustedes saben que no existe, el Partido Revolucionario Socialdemócrata, el partido PRD, de donde nacieron los partidos que ahora están polulando, Miguel Vargas se encargó de que eso no exista. El Partido de la Liberación Dominicana, Danilo y Fernández hicieron lo que ustedes saben que pasó. Entonces nuestra democracia se está viendo debilitada. El partido de gobierno actual está ahí no porque tenían el poderío para hacer gobierno y ganar unas elecciones, sino porque el país, con J, señores, se hartó de que el PLD estuviera gobernando. Entonces, con esto, yo cierro el comentario aclarando y ratificando de que la política dominicana, los destinos de la nación dependen de un sistema partidario saludable y no estamos ni cerca de ahí. Así que prestemos atención.